chicas y chicos, en esta ocasión les voy a explicar cómo se traza la plantilla de la manga, ¿sí? Aquí les muestro las claves y marcas que debe de llevar la manga y aquí les pongo un ángulo, una L invertida, donde vamos a trabajar con estas medidas de la talla 9. En los videos anteriores también les expliqué que todas las plantillas las estoy haciendo en talla 9, pero tengo un video donde ustedes pueden ir y aprender cómo sacar su talla midiéndose su cuerpo. Recuerden que para saber qué talla es, nosotros tenemos que medirnos, ¿sí? Entonces vamos a empezar con estas medidas. Número 1, 58, largo manga. Si es largo, siempre partimos desde este ángulo hacia abajo y nos está indicando 58 centímetros. Marcamos 58 centímetros. El número 1. Recuerden que yo siempre pongo el número para que no perdamos las medidas, ¿sí? Que vayamos paso a paso y que no nos saltemos ningún número y obviamente ninguna medida. Ahora sigue el número 2, 35, ancho manga. El ancho manga lo vamos a dar de lado de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, ¿ok? De acuerdo a como ustedes me ven en el video, pues yo les explico qué es de izquierda a derecha, ¿ok? Entonces marcamos 35 centímetros. El número 2, ¿ok? Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Un rectángulo. Con la medida 2, vamos a medir ahora la medida 2', que viene siendo 35 centímetros. Y vamos a medir también la medida 1', que viene siendo 58 centímetros, ¿ok? El 1' de este lado y el ancho viene siendo el 2', que viene siendo en 35 centímetros, ¿sí? El 2'. Ya tenemos nuestro rectángulo base. Ahora vamos a continuar con las siguientes medidas. El número 3, que dice 14 centímetros, profundidad curva superior, ¿sí? ¿Cómo se va a dar el número 3? Desde este punto hacia abajo, ¿sí? Y dice 14 centímetros. El número 3. Ahora, el número, en esta ocasión, como se están dando cuenta, se duplican las medidas para tener una exactitud con las líneas, que no me quede chueca, que vaya en la misma altura. Entonces, el número 3 se da desde este ángulo, el número 1 hacia abajo. Ahora, el número 3' lo vamos a volver a repetir en la parte del 2 hacia el largo, ¿sí? Viene siendo 14. 3', ¿sí? Ahora lo vamos a unir. Ahora sigue el número 4. Largo al codo. Estamos haciendo la manga. Recuerden que si hacemos la manga, entonces tenemos que saber que el largo al codo, pues es igual hacia abajo, lo largo. Viene siendo 20 centímetros. Largo al codo, número 4, 36 centímetros.
Número 4. Primo también, volvemos a marcar 36 centímetros. 4 primo, ¿ok? Ahí es el largo codo. Ahora vamos con la medida 5. Contorno mano, 20 centímetros. Fíjense cómo se da aquí la medida. Tenemos que sacar la mitad. Si nosotros tenemos una medida del número 2, 35 centímetros a la mitad, vendría siendo 17.5, ¿ok? La mitad, 17.5. Y marcamos la mitad. ¿Sí? Ahora, vamos a marcar el número 5. Dice 20, contorno mano. El contorno mano es la parte de acá abajo, pero se divide esta medida a 20 centímetros. Son 10 hacia la izquierda y 10 a la derecha. Esta es la medida 5. Hacia allá y hacia acá, ¿ok? Ya tenemos esa medida, ahora vamos con el número 6. Primera guía hoja superior. ¿Cuál es la primera guía hoja superior? Lo vamos a ver en el número que nos va a dar del 3 al 2. Pero, ojo, aquí el siguiente paso es dividir nuestro centro, dividir tanto a la izquierda como a la derecha, lo vamos a dividir entre 3, ¿ok? Entonces la medida nos va a dar 5.6 y 5.6. Y en esta también 5.6 y 5.6. Pero para que no nos queden chuecas nuestras líneas, hay que medir lo mismo arriba para que sean paralelas las líneas. ¿Qué es línea paralela? Son unas líneas que siempre van a ir a la par y nunca se van a juntar. Por lo tanto, deben de llevar la misma medida, porque si están mal, en algún punto se juntarían. Entonces, no son líneas paralelas, ¿sí? Por eso es que se dice que son líneas paralelas. Entonces, unimos estos tercios que sacamos hacia el punto de arriba y ya está dividido entre 3. Vean, 1, 2, 3 del lado izquierdo, 1, 2, 3 del lado derecho. Y empezamos a poner nuestra medida número 6, 9.5. 9.5 sería en el primer tercio. Aquí sería el número 6, ¿ok? Número 7, 2.6. Segunda guía hoja superior. El 2.6 sería en el siguiente tercio. 2.6 y 2.6. ¿Sí? Ese sería el 7. Y aquí sería el 6. 9.5. Es hacia abajo, ¿sí? Tenemos que tener una medida siempre hacia abajo. En este caso, de lo que es la manga, tenemos que sacar nuestra medida siempre desde la parte de arriba hacia abajo, ¿ok?
Y el 7 siempre es de arriba hacia abajo. El número 8, lo mismo. El 8 es el siguiente del centro. El centro no lo tocamos. Marcamos la medida 8, 2.3. 2.3, de arriba hacia abajo. 2.3. Sería el 8. Luego el 9. No es 9.1. Segunda guía hoja inferior. Sería igual, de arriba hacia abajo, 9.1. El número 9, ¿ok? Ahora sigue el número 11. No, perdón, el 10, 2.7. Viene siendo en la primera división que hicimos, que es donde está el 6 y el 7, guía bisectriz hoja superior. La superior es la del lado izquierdo. La inferior es la del lado, bueno, así como ustedes me ven, es del lado izquierdo, es la superior, y del lado derecho, la inferior, ¿sí? Y ahorita les voy a poner las indicaciones para que no nos confundamos, ¿sí? Al terminar. Entonces viene siendo el número 10, 2.7. 2.7 es el 10. Guía bisectriz hoja inferior. La inferior es de este lado, donde están el 8 y el 9. Viene siendo la número 11, 2.9. ¿Ok? Viene siendo la medida 11. Y ahí tenemos ya todas las medidas, ¿sí? Recuerden que se divide primero el centro para sacar las 5, luego se divide entre 3 las partes de arriba, y luego hacemos las medidas a partir del 6 hacia el número 11, ¿ok? Ahora ya vamos a unir nuestras medidas que dimos. ¿Y cómo las vamos a unir? Con la curva francesa. Recuerden que yo les dejo ahí un video para que les explique cómo se utiliza la regla francesa y todas las demás reglas que se utilizan en lo que es el trazo, ¿sí? Vamos a poner, vean dónde está la curva más profunda, en la parte de arriba, que es donde no se movió nada, en el centro, y vamos a unir el centro con el 7 y con el 6, ¿ok? Vean cómo pongo la regla, de esta manera. Ahora, del otro lado, volteamos la regla, igual, es la parte más profunda, y marcamos el centro con el 8 y el 9. ¿Ya vieron? Es hacia arriba la curva. Esa es la parte de arriba de la manga, la parte de aquí de la manga. Ahora vamos a voltear la regla para unir los puntos, el 6, el 10 y la medida 3, ¿sí? Nuestro apoyo. Vean cómo pongo la curva. La volteé totalmente para poderla utilizar, ¿sí? Y damos la vuelta en el otro extremo. Unimos igual. ¿Ya vieron cómo se unieron? El 3, el 11, el 9, el 8, el 7, con el centro, perdón, y luego el 7, luego el 6, el 10 y el 3 primo, ¿ok? Ahora, lo último que vamos a marcar, perdón, que es la unión del 5, que es el largo, con el ancho manga, hacia el número 3. El 5 con el 3 primo. Y vean ustedes cómo ya se ve la plantilla terminada. Ya trazamos la manga, ¿sí? Y ya está terminada. Ahora vamos a ver cómo es que nosotros hacemos nuestro molde después de hacer nuestra plantilla, ¿ok? Les voy a mostrar cómo quedaría. Y así quedaría ya terminadas las plantillas. Se sacan en papel Craftsena y serían los moldes. Ahora únicamente llevarían las claves. Si se fijan, de acuerdo a la tabla. Y lo de la tela es esta línea que está en medio.
igual que la de este lado, son dos mangas. Tenemos la manga izquierda y la manga derecha, ¿sí? Las indicaciones de acuerdo a las marcas son hoja superior y hoja inferior. Igual aquí, hoja superior y hoja inferior. La talla, recuerden que la T significa talla y el número es de acuerdo a la talla de cada quien. Entonces, lo mismo aquí. La T significa talla y este es el número de la talla, de acuerdo a la tabla que tenemos aquí, ¿sí? Ahora bien, si ustedes se fijan, hoja inferior y hoja superior. Hoja inferior está de un lado y del otro lado está la hoja superior. ¿Por qué? Pues porque son las mangas diferentes. Entonces no pueden ir del mismo lado las hojas superior que la hoja inferior, ¿sí? La inferior es la que está abajo, la parte de aquí, y la superior es la que está al frente, ¿ok? Entonces, por eso es, si se fijan, son diferentes porque una es del lado izquierdo y el otro es del lado derecho. Y eso sería todo, chicos y chicas. Nos vemos en el siguiente video para continuar con los moldes y las plantillas y el trazo de las plantillas básicas, ¿sí? Nos vemos hasta la próxima. Gracias.